1. El canal de YouTube, Mi Biblia Católica, presenta el video titulado, Los mandamientos de Dios y el profeta Ezequiel. Este video fue realizado en Ecuador. Escriba sus preguntas e inquietudes en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Iniciemos. En este video mostraré lo que el profeta Ezequiel escribió respecto a la antigua tradición de venerar estatuas. Lo que escribió el profeta Ezequiel y las palabras de Jesús, demuestran que los mandamientos de Dios todavía tienen vigencia. Para ello, usaré la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005. Editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. Con los versículos de Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40, la Iglesia Católica afirma que Jesús suprimió los 10 mandamientos de Dios. Por eso promueve y defiende en todo el mundo, otros 10 mandamientos. Estos son los mandamientos católicos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no fornicar o cometer acciones impuras, no hurtar, no levantar falso testimonio ni mentir, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. En Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40 está escrito, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Con esas palabras Jesús no cambió los mandamientos de Dios, más bien pidió amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Al amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, no queda amor para amar a ninguna estatua, ni objeto sagrado de ninguna religión, no queda amor para amar a nadie más que a Dios. Con sus palabras Jesús dejó muy claro que a Dios se debe amar más que a cualquier cosa terrenal, celestial, natural, o sobrenatural. Ninguna cosa creada debe ser amada más que Dios. Al pedir que amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, Jesús no dio un mandamiento nuevo. Más bien, Jesús pronunció lo que está escrito en el libro de la ley de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 3, 4 y 5, en el que está escrito: escucha pues Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que mana leche y miel, como lo prometió Yahvé Dios de tus padres. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por ser parte de los libros de la ley de Dios, el pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 6 versículos 3, 4 y 5, tienen el carácter de ley. Por lo tanto, ese mandamiento está sobre cualquier mandamiento humano o disposición humana. Después de leer el pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 6 versículos 3, 4 y 5, usted puede observar que Jesús no creó un mandamiento nuevo, más bien pidió volver a la ley de Dios, y amar a Dios como lo pide la ley de Dios. Dicho esto, también es necesario explicar un poco más las palabras de Jesús. Pues Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Toda la ley de Dios escrita en los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y lo que escribieron los profetas fundamentan el amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Con esas palabras, Jesús primero pide amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor que se debe tener a Dios, es diferente al amor que debemos tener al prójimo.
A Dios debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero al prójimo debemos amarle, como a nosotros mismos. Jesús no pidió amar al prójimo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, porque es idolatría. Hacer de una persona el centro de nuestra vida, dándole todo nuestro amor, crea dependencia y sumisión, eso es idolatría. Esa idolatría promueve la Iglesia Católica, al amar las estatuas, de María, de los santos, de los ángeles, arcángeles, con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la mente. Mire en la fotografía esa multitud de estatuas que aman en la Iglesia Católica. Mire las flechas de color rojo. 140 estatuas, de 3 metros y 20 centímetros, están en la parte superior de las edificaciones que conforman el Vaticano, en Roma. En esta otra fotografía, mire las flechas de color rojo, esa multitud de estatuas dentro de la Basílica de Trujillo, en Perú. En el altar está la estatua de la Virgen de la Puerta, su estatua es la más grande. Para que el ser humano no adore o idolatre a ninguna persona, Jesús pide amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Jesús pide amar a Dios de esa manera, porque vive para siempre, por los siglos de los siglos. En cambio, Jesús pide amar al prójimo como a nosotros mismos. Tu prójimo es tu padre, tu madre, tus hijos, tus vecinos, y todos los que están a tu alrededor. Debes amarlos, cuidarlos y ayudarlos, cuando estén vivos. Tu prójimo es como tú. Como te amas y cuidas, debes amar y cuidar a tu prójimo. Mire la fotografía, tu prójimo y tú, tienen un mismo cuerpo, tienen sentimientos, y tienen necesidades. Ver a tu prójimo es verte a ti mismo. En tu prójimo está la necesidad que tú nunca pasaste, en tu prójimo está la enfermedad que tú nunca padeciste. En tu prójimo está la pobreza que tú nunca experimentaste. Debes amar a tu prójimo porque es como tú mismo. Un día, tu prójimo morirá, entonces tu prójimo no necesitará de tu amor, ni de tu ayuda. Debes amarlo cuando esté vivo, porque Jesús no pide amar a los muertos, Jesús no dijo amarás a los muertos como a ti mismo. Jesús no pidió amar al prójimo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, porque el prójimo es un ser humano, que algún momento morirá. Después de su muerte, no se recibe de su amor, ni se les puede dar amor. Ese es el caso de María, de los apóstoles, y de los primeros cristianos. Ellos murieron, no pueden recibir de tu amor, ni puedes recibir de su amor. Esto lo entendió muy bien el pueblo Israel, después de pecar con las estatuas que se habían fabricado y traído de países extranjeros. Después que Dios los castigó, al echarlos de la tierra prometida. En el exilio entendieron que los ídolos fabricados por el hombre, tienen ojos, pero no ven, tienen pies, pero no caminan, tienen orejas, pero no oyen. Después de haber sido castigados, entendieron que a Dios deben amarle con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la mente. Por ello, actualmente no tienen ninguna estatua en el muro de los lamentos. En el muro de los lamentos solo oran y adoran al único Dios que creó los cielos y la tierra. En el muro de los lamentos, los israelitas pudieran tener muchas estatuas de los personajes bíblicos, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y todos los profetas. Todos ellos fueron hombres usados por Dios de manera sobrenatural. Pero los israelitas no tienen ninguna estatua de los personajes bíblicos, porque entendieron que todo poder y gloria del hombre, desaparece cuando el hombre muere. El muro de los lamentos muestra que a Dios se debe amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, porque Dios vive para siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, en muchas ocasiones entró en el templo de Dios. Jesús conocía el templo de Dios. Por ello Jesús no pide amar los objetos de piedra, de madera, y yeso, fabricados por el hombre. Jesús no pide amar a ningún objeto inerte, Jesús no pide amar a ninguna estatua. La diferencia entre el pueblo elegido de Dios y Roma es el culto religioso. El pueblo Israel profesa la fe en un único Dios invisible,
y la Iglesia Católica profesa la fe en una multitud de dioses y diosas visibles. El pueblo de Dios ora a un solo Dios Espíritu, y la Iglesia Católica reza a una multitud de dioses de yeso. El pueblo de Dios profesa el monoteísmo, y la Iglesia Católica profesa el politeísmo. El pueblo de Dios ora a un Dios creador, y la Iglesia Católica reza a dioses creados. En sus palabras, Jesús no pidió amar los objetos de piedra, madera, y yeso. Jesús no pidió amar objetos inertes ni a ninguna estatua. Jesús no cambió los mandamientos de Dios. Dicho esto como introducción, es evidente que Jesús no cambió los mandamientos de Dios. Ahora, veamos lo que escribió el profeta Ezequiel. Durante toda su vida de profeta, Ezequiel pidió al pueblo, obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Pidió obediencia a los mandamientos escritos en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 5. En estos versículos está escrito: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Para dar cumplimiento a la ley de Dios, el profeta Ezequiel pidió desechar y rechazar toda práctica religiosa contraria a los mandamientos de Dios, para que se cumpliera la promesa de Dios que dice: pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. El libro del profeta Ezequiel se escribió entre el año 590 y 570 a.C. En su tiempo no existió Jesús, no existió María, no existieron los apóstoles, no existió el cristianismo, pero sí existió la veneración de estatuas y Dios rechazó por medio de este profeta esa antigua tradición pagana. Ezequiel en el capítulo 6 versículos del 3 al 7 escribió: montañas de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a las montañas y a las colinas, a las quebradas y a los valles: enviaré en su contra la espada, voy a destruir sus santuarios altos. Sus altares serán derribados, sus altares para el perfume serán rotos. Haré que sus habitantes sean masacrados delante de sus ídolos. Dispersaré sus huesos alrededor de sus altares. Doquiera ustedes habiten, serán devastadas las ciudades y derribados los santuarios altos, sus altares serán abandonados, sus ídolos rotos, sus altares para el perfume destruidos. En los versículos anteriores se menciona la palabra santuarios altos, porque ya desde la antigüedad los templos eran altos. Ya desde la antigüedad, las estatuas estaban sobre altares, al interior y fuera de esos altos santuarios. Se quemaba incienso en honor a esas estatuas, y los sacerdotes presidían las ceremonias religiosas en honor a esas estatuas. Mire las flechas de color rojo. El templo que usted mira, es el antiguo templo de la diosa Isis, ubicado en Italia. Ahora observe el moderno templo de esa diosa, en Italia. Por ese grave pecado, en la antigüedad, Dios iba a destruir los altos templos y los altares, Dios iba a eliminar a quienes rendían culto a esos dioses. Los cadáveres quedarían tirados sobre esas estatuas. Los huesos serían esparcidos alrededor de esas estatuas, y las estatuas serían destruidas. Así como los paganos de la antigüedad construyeron altos templos para adorar a sus dioses, asimismo la Iglesia Católica también construyó sus altos templos para adorar a sus estatuas. En las montañas, en los valles, en las colinas, en las planicies, en todo lugar por donde se mire, en todo país existen esos altos templos para adorar a sus estatuas. Como ejemplo de esos santuarios altos, observe el santuario llamado Nuestra Señora de los Remedios, en Cholula, México. Observe la llamada Basílica del Señor de los Milagros, en Buga, Valle del Cauca, Colombia. Observe un santuario alto construido en una quebrada, este se llama Santuario Nuestra Señora de las Lajas, en Ipiales, Nariño, Colombia. Estos santuarios altos existen en todo el mundo. En todos los antiguos pueblos, los paganos construyeron altares, para dar culto, y ofrecer sacrificios a sus dioses. A donde se miraba,
en cualquier dirección, por todo camino estaban esos altares. Observe la similitud de esos antiguos altares, con los modernos altares que los católicos construyeron para dar culto y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esos altares están en todos los países. En los valles, en las colinas, en los parques, y en las casas. Observe el altar de la Virgen María, el altar de la Virgen de Guadalupe. Este relato bíblico escrito por el profeta Ezequiel demuestra que la Iglesia católica, con sus papas y sacerdotes, venera sus estatuas tal como lo hacían los antiguos pueblos paganos. Observe que dentro de esos altos templos, dentro de esos altos santuarios, todos los papas ofrecen culto y sacrificios a sus dioses. Mire una fotografía del Papa Juan Pablo II y del Papa Francisco. Con estas evidencias de idolatría, solo los necios podrían seguir creyendo en la Iglesia católica. No olvide que los 12 apóstoles y los primeros cristianos jamás promovieron la veneración de estatuas. Jamás organizaron procesiones, novenas, rosarios, a ninguna estatua. Ni a una María, jamás le ofrecieron ninguno de esos actos paganos. Por ello, amigo, despréndase de esas estatuas católicas y de todas las estatuas traídas de otros países. Tírelas, échelas de su hogar. Dios traerá una terrible calamidad en contra de quienes veneran estatuas. Pues el profeta Ezequiel en el mismo capítulo 6, versículos del 13 al 14 escribió: sabrán que yo soy Yahvé cuando los muertos se amontonen al lado de los ídolos, cerca de sus altares, en todas las colinas elevadas, bajo cualquier árbol verde y bajo cualquier frondosa encina, doquiera hayan ofrecido a sus porquerías el buen olor del incienso. Los abatiré completamente, convertiré su país en una soledad, en una ruina doquiera habiten, desde el desierto hasta Ribla. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. En estos versículos que hemos leído, Dios llama inmundas porquerías a las estatuas. En su ira, Dios destruirá los altos templos, las estatuas, y a quienes las veneraron. Los perseguirá para exterminarlos completamente. La señal de que Dios está indignado con su pueblo es que los cadáveres quedarían tirados cerca de las estatuas que veneraron. Por ello, amigo, deseche las estatuas y cumpla los mandamientos de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 8, en los versículos del 5 al 6 escribió: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré al norte y ese ídolo que provoca sus celos estaba allí al norte de la entrada al altar. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? Pero verás algo peor aún. Como se puede leer en este texto, al norte de la entrada al altar del templo de Dios, colocaron la estatua femenina de la Reina del Cielo para rendirle culto. Esa estatua femenina fue el ídolo que provocó la ira de Dios, pues su adoración se había introducido en el pueblo de Dios. Dios iba a enviar una terrible calamidad al pueblo, porque dentro del templo que fue consagrado para el culto exclusivo a Dios, dieron culto a esa estatua femenina. La estatua de la Reina del Cielo dentro del templo de Dios, desvió la fe de quienes entraban al templo a adorar a Dios. La Reina del Cielo corrompió el culto a Dios y se robó la gloria de Dios. La ceremonia religiosa y el culto ya no fueron exclusivos para Dios, sino también para esa estatua. La gente oraba a Dios, pero también imploraba la ayuda de la Reina del Cielo. De esta antigua reina pagana léase el libro del profeta Jeremías, capítulo 7 versículos del 16 al 20, y el capítulo 44 versículos del 11 al 26. Dios le mostró esto al profeta Ezequiel porque esa antigua fe politeísta era un horror. Con la estatua de la Reina del Cielo echaban a Dios de su templo. Esa estatua en su templo daba a entender que ya no necesitaban al Dios que creó los cielos y la tierra. Solo el templo era de Dios, pero Dios ya no estaba en su templo, pues en Isaías 42 versículo 8, Dios había dicho: Yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. Al abandonar su templo, la gente se quedó con la estatua de piedra de la Reina del Cielo, y Dios les privó de su presencia. Por venerar esa estatua femenina, se quedaron sin la presencia de Dios. Asimismo sucede actualmente en la Iglesia católica, pues en la misa, a través de rezos repetitivos rezan a esa antigua estatua de la Reina del Cielo,
y fugazmente se menciona a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Así la Iglesia Católica promueve una fe politeísta. Cualquiera pensaría que la estatua de María es la que está en el altar mayor, pero en realidad es esa antigua estatua de la Reina del Cielo. En estos últimos años a la estatua de María le llaman la Reina del Cielo. Pero los católicos todavía no se dan cuenta que la misa es un culto para esa antigua estatua. Con la siguiente oración, la Iglesia Católica reza esa antigua estatua de la Reina del Cielo, a ella le dicen: Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. A esa antigua estatua de la Reina del Cielo, le rezan diciendo: Reina de patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros. Sabemos que esas letanías, y todas las letanías del Santo Rosario son para esa antigua estatua de la Reina del Cielo, porque María no existió en la antigüedad. María no conoció a los profetas de Dios. Por estas evidencias se puede afirmar que la Iglesia Católica venera a esa antigua estatua de la Reina del Cielo. Si usted tiene esa estatua de la Reina del Cielo, tírela. El profeta Ezequiel en el capítulo 8, en los versículos del 7 al 10 dice: Me llevó entonces a la puerta del patio y me dijo: Hijo de hombre, traspasa ese muro. Traspaso el muro y hago en él una puerta. Me dijo: Entra y mira las cosas escandalosas que se hacen allí. Entro, observo y veo toda clase de reptiles y animales impuros que estaban grabados a lo largo del muro, todos los inmundos ídolos de la casa de Israel. Como se puede leer en este texto, dentro del antiguo templo de Dios tallaron en la pared reptiles y animales impuros para venerarlos como dioses. La veneración de las serpientes es propia de los antiguos pueblos paganos, por ello Dios le dice a su profeta en el templo: Entra y mira las cosas escandalosas que se hacen allí, y el profeta dice: Entro, observo y veo toda clase de reptiles y animales impuros que estaban grabados a lo largo del muro, todos los inmundos ídolos de la casa de Israel. De la misma manera, esos animales impuros como la serpiente, se encuentran talladas o dibujadas en las estatuas e imágenes de las vírgenes. Mire la serpiente en la parte inferior de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mire la serpiente en la parte inferior de la imagen de la Virgen María. Así también al interior de los templos católicos se observa la serpiente grabada en los muros o columnas. Así, por ejemplo, la imagen del demonio con cola de serpiente, tallada en madera, que se encuentra en la catedral de la ciudad de Arequipa, Perú. Vale preguntarse qué hace una imagen del demonio al interior de una iglesia. Así también, la sala de audiencias de Roma está diseñada de tal manera que muestra claramente la cabeza de una serpiente. Esta sala fue construida en 1971 por el arquitecto italiano Pierluigi Nervi. Otras imágenes de animales inmundos talladas en templos, son las gárgolas sobre la Catedral de Notre Dame. Cabe la pregunta: ¿qué hacen estas estatuas terroríficas en una catedral católica? Mire una gárgola conocida como de Vampire, el vampiro, de la Catedral de Notre Dame en París, Francia. La siguiente es una gárgola conocida como Monster with Wings, monstruo alado. Esos inmundos ídolos que Dios denunció en la antigüedad están a vista del público en las estatuas, lienzos, e imágenes de la Iglesia Católica. Por ello se puede afirmar que la Iglesia Católica practica esos antiguos ritos paganos que Dios repudió. Amigo, le invito a que observe con cuidado los muros, lienzos, imágenes, y estatuas, que están al interior de los templos católicos. Y si usted viaja a la Ciudad del Vaticano, observe con cuidado su decorado para que constate usted mismo que la Iglesia Católica promueve el paganismo antiguo. El profeta Ezequiel en el capítulo 8, en los versículos del 13 al 14 escribió: Luego me dijo: Verás todavía otras cosas escandalosas que se cometen. Me llevó entonces a la entrada de la puerta del templo de Yahvé que está al lado norte, y vi allí mujeres que estaban sentadas llorándole a Tamuz. Tamuz era una estatua masculina de origen sumerio, era el dios de la vegetación. Dicha estatua habían colocado a la entrada de la puerta del templo de Dios. Las mujeres lloraban a esta estatua masculina pidiendo cosechas abundantes.
La estatua masculina de Tamuz en la entrada del templo, usurpaba para sí la gloria de Dios. En lugar de pedir cosechas abundantes al Dios que creó los cielos y la tierra, la gente suplicaba con lágrimas a la estatua de Tamuz para que les diese cosechas. Así el pueblo dejó de orar a Dios y rezó a esa estatua masculina. Asimismo, los católicos, en lugar de hacer sus peticiones a Dios, le rezan a sus estatuas masculinas, a las que les llaman San Pedro, San Pablo, San Juan, y rezan a una infinidad de estatuas masculinas. El profeta Ezequiel en el capítulo 8, en los versículos del 15 al 16 dice: «Viste, hijo de hombre. Vas a ver cosas aún más escandalosas que estas». Me llevó al patio interior del templo de Yahvé, y a la entrada del templo de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar, veo alrededor de 25 hombres que daban la espalda al templo de Yahvé. Estaban allí mirando hacia el este y se prosternaban delante del sol. Según la Biblia, el sol era venerado en el antiguo Egipto. Esto lo podemos leer en el libro del Génesis capítulo 41 versículo 45, en el que está escrito: Faraón llamó a José Safnat Paneah y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Según la historia bíblica, José fue uno de los hijos de Jacob que fue vendido a un oficial del faraón. Cuando Faraón puso a José sobre todo el país de Egipto, Faraón le dio como esposa a Asenat, hija del sacerdote del dios On. On es una palabra egipcia que significa luz o sol. Los antiguos egipcios representaron a su dios Sol, mediante un objeto circular, y con cuerpo de hombre. La figura circular y el cuerpo del hombre representaron al Sol. Al mirar la imagen circular veían en ella, la imagen del cuerpo humano de su dios Sol. Por ello en la imagen usted observa la figura circular sobre su cuerpo físico. Para que el culto al dios Sol sea parte de la cultura y de la tradición en todo el país de Egipto, los egipcios dibujaron el cuerpo humano del dios Sol con fisonomía egipcia, cubierto con vestiduras típicas de Egipto. Así, grandes y pequeños, hombres libres y esclavos adoraron al dios que se vestía como ellos y físicamente era como uno de ellos. En todas las naciones antiguas era costumbre cubrir a sus dioses con la vestimenta típica del lugar. Así esa tradición pasó de padres a hijos, y de sus hijos, a sus hijos. Esa antigua adoración al sol, no desapareció. Más bien con el pasar de los siglos su adoración se intensificó en todos los países. Sépanlo o no, todos los pueblos, etnias y comunidades, adoran al sol con el mismo culto antiguo. La adoración al sol fue en la antigüedad un culto religioso. Una religión le adoraba. Sacerdotes oficiaban su culto. Su imagen tallada en forma circular, estaba en el centro del templo. La imagen que usted observa en pantalla es el antiguo templo al sol, en Egipto. En la actualidad, el Vaticano le rinde culto al sol. En las piedras del piso de la plaza de San Pedro se encuentra grabado y tallado el sol y sus rayos. Si usted no observa la forma circular del sol, mire el círculo de color amarillo. Mírelo otra vez, mírelo nuevamente. En el piso de la plaza de San Pedro también están grabados y tallados los rayos del sol, mire las líneas de color amarillo. Mírelas otra vez, mírelas por última vez. La línea circular y sus rayos muestran la forma del sol. Mire la imagen del sol y sus rayos desde arriba, y mírela desde la parte superior de la Basílica de San Pedro. La religión católica es la viva personificación del antiguo culto al sol, pues su imagen está en el interior de la Basílica de San Pedro. Mire también la forma del sol en el Santísimo Sacramento. Al interior de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sol está sobre un altar, como todo un dios. Sus rayos de luz son muy evidentes sobre su figura circular amarilla, y sus rayos están hacia arriba. La claridad de su luz, ilumina los objetos que están en la parte superior del altar, como sucede al amanecer. El color amarillo del sol los muestra con un color amarillo brilloso por los rayos que suben de abajo hacia arriba, mire la imagen del sol de abajo hacia arriba. Para que no sea evidente que la Iglesia Católica, los papas y sacerdotes adoran al sol, a esa figura de color amarillo brillante con rayos, la Iglesia Católica le puso el nombre de Santísimo Sacramento del altar. Para adorar al sol,
es decir, al Santísimo Sacramento, la Iglesia Católica creó la novena al Santísimo Sacramento. En esa novena al Sol, le dicen, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin pecado original en el primer instante de su ser. Amén. Le dicen también, Dulcísimo Jesús sacramentado, en quien creo, en quien espero, a quien adoro y amo sobre todas las cosas, penetrado del más vivo dolor de haberos ofendido, recurro a vuestros pies y presencia santísima, conociendo que he pecado delante del cielo y contra vos, y por ser quien sois, bondad infinita, me pesa una y mil veces de haberos ofendido. Recibid, Señor, la contrición de mis pecados, y aumentadla y perfeccionadla para que sea firme el propósito que hago de nunca más volver a ofenderos, y de confesarme debidamente. Y en reconocimiento de la misericordia que espero me habéis de conceder, admitiéndome a vuestra gracia, quiero dedicarme a vuestro servicio en el Santísimo Sacramento, en donde os alabaré y bendeciré toda mi vida. Amén. Por pronunciar esta oración católica o celebrar esta novena, el Señor Jesús no está en el Santísimo Sacramento. Pues el Señor Jesús jamás pidió representarlo en objetos ni invocarlo con figuras, ni amuletos, o imágenes que adoraban los antiguos pueblos paganos. El Señor Jesús nunca jamás pidió invocarlo con objetos ni tradiciones paganas. Jesús nunca jamás pidió representarlo con objetos o figuras, porque prometió estar presente en espíritu, entre quienes invoquen su nombre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18 versículo 20, el Señor Jesús dijo, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Al invocar su nombre, en espíritu Jesús está en medio de ellos. Por estar en medio de ellos, no pidió representarlo en objetos ni figuras. Por la promesa de estar en medio de quienes invoquen su nombre, sabemos que el Señor Jesús estará presente en todo lugar en el que le invoquen. Jesús nunca jamás dijo que estaría presente donde estuviera su imagen, estatua, símbolo, o figura creada por el hombre. Jesús jamás dijo, donde está el Santísimo Sacramento, allí estoy yo. Jesús no está en esa imagen de color amarillo con rayos luminosos, porque jamás dijo que sería llamado, Santísimo Sacramento. La Iglesia Católica adora la imagen del Santísimo Sacramento, pues el sol es el motivo de su adoración. A esa antigua tradición, por medio del profeta Ezequiel, Dios la llamó desde la antigüedad, cosas escandalosas. Con la siguiente oración la Iglesia Católica finaliza la novena al sol, es decir, al Santísimo Sacramento. Al sol le dicen, vos sois mi Dios, y os confesaré siempre en este Santísimo Sacramento. Vos sois mi Dios, y os exaltaré. Os confesaré siempre, porque os habéis dignado oír mis súplicas en este lugar de propiciación. Glorificaré vuestro santo nombre eternamente, porque así manifestáis sobre mí vuestra misericordia. Vos solo sois Dios, y no hay otro fuera de vos. Vos solo santo, solo Señor, y solo Altísimo. Vos esplendor del Padre y figura de su sustancia. Iluminad mi entendimiento y abrasad mi corazón con vuestro divino amor. Fíjese que al sol, la Iglesia Católica le llama Padre, y le llama Dios, en letras mayúsculas. Es evidente que esa oración y esa novena no son para el Dios que creó los cielos y la tierra, porque no mencionan el nombre de Yahvé. En la Biblia católica, el nombre de Dios es Yahvé. Con el nombre de Yahvé se debe hacer toda oración e invocación a Dios, por ello en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 15, Dios dijo a Moisés, y también les dirás, Yahvé el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Con este mandamiento, Dios introdujo su nombre en medio de su pueblo. El nombre de Yahvé quedó establecido en la tierra y entre los creyentes, para que con ese nombre le invoquen en todo lugar. Los antiguos egipcios representaron a su dios Sol, mediante un objeto circular, y con cuerpo de hombre. La figura circular y el cuerpo del hombre representan al Sol. Al mirar la imagen circular veían en ella, la imagen del cuerpo humano de su dios Sol.
Por ello en la imagen usted observa la figura circular sobre su cuerpo físico. Asimismo la Iglesia Católica afirma que el Santísimo Sacramento representa el cuerpo de Jesús. Mire en medio del Santísimo Sacramento su cuerpo. Para que el culto al Dios Sol se haga parte de la cultura y de la tradición en todo el país de Egipto, los egipcios dibujaron el cuerpo humano del Dios Sol con fisonomía egipcia, cubierto con vestiduras típicas de Egipto. Así, grandes y pequeños, hombres libres y esclavos adoraron al Dios que se vestía como ellos y físicamente era como uno de ellos. En todas las naciones antiguas era costumbre cubrir a sus dioses con la vestimenta típica del lugar. Así esa tradición pasó de padres a hijos, y de sus hijos a sus hijos. Asimismo, para introducir en todo el mundo la adoración a la imagen del Santísimo Sacramento, es decir al Dios Sol, la Iglesia Católica afirma que el Santísimo Sacramento es el vivo cuerpo de Jesús. Para ello puso a Jesús en medio de la figura del Sol, y lo vistió con el atuendo típico del cristianismo. Por la figura del Sol tallada en el piso de la plaza, por su imagen al interior de la Basílica de San Pedro, y por la figura del Santísimo Sacramento, sabemos que la Iglesia Católica adora al Sol. Pues en Mateo, capítulo 18 versículo 20, Jesús dijo, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Por estas palabras del Señor Jesús entendemos que, donde están 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús, no hace falta ninguna estatua de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles evidencia que con la imagen del Santísimo Sacramento, la Iglesia Católica adora al Sol. Pues para predicar el Evangelio, o hacer milagros, los apóstoles jamás hicieron estatuas de Jesús, ni imágenes del Santísimo Sacramento. Los apóstoles de Jesús, no hicieron ningún objeto para representar el cuerpo de Jesús. En sus predicaciones, los apóstoles decían, a ese Jesús que Dios resucitó de entre los muertos, a ese Jesús predicamos. Los apóstoles decían, en el nombre del Señor Jesús, sé sano, y el enfermo se sanaba. Resumiendo, podemos decir que 4 evidencias demuestran que la Iglesia Católica adora al Sol. Primero, la plaza de San Pedro ubicada en el Vaticano. Segundo, el altar al Sol ubicado al interior de la Basílica de San Pedro. Tercero, el Santísimo Sacramento. Cuarto, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por estas evidencias de adoración al Sol, entendemos que la plaza y Basílica del Vaticano recibieron el nombre de Plaza de San Pedro, y Basílica de San Pedro, solo para darle un matiz cristiano. Su nombre correcto debiera ser, Plaza del Sol, y Basílica del Sol. Mire la parte inferior de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar todos los videos que he publicado. O presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Continuando con el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 8, en los versículos del 17 al 18 dice, «Viste hijo de hombre, no les basta a la casa de Judá con hacer aquí tantas cosas escandalosas, van a seguir enojándome. Pero esta vez se les pasó la medida, voy a actuar con furor, no los perdonaré y mi ojo será inclemente». Como conclusión podemos decir que el capítulo 8 del profeta Ezequiel revela que los paganos de la antigüedad tomaron como dioses a las estatuas de mujeres, de hombres, de animales, de los astros del cielo, y los pusieron dentro del templo para adorarlos junto a Dios, para recibir de ellos supuestos beneficios. Adoraron a la reina del cielo, porque la consideraban la madre naturaleza. Adoraron a los reptiles por su aspecto temible. Adoraron al sol por su luz y calor. Adoraron a Tamuz, el dios de la vegetación. Es decir, rindieron culto a las cosas que Dios creó. Mire una foto de la Iglesia Católica, al Papa y a los sacerdotes que rinden culto a esos inmundos ídolos, a los que Dios llamó cosas escandalosas. Al interior de los templos católicos, también están colocadas sobre altares otras estatuas, con lo cual se da a entender que no necesitan del Dios invisible que creó los cielos y la tierra, por ello no leen la Biblia. Sin la Biblia y sin Dios, el católico encomienda su petición a cualquiera de sus estatuas y ya no implora la ayuda de Dios. En la fotografía se indica con las flechas en color rojo,
las estatuas y los altares de la Reina del Cielo y otras estatuas a las que se encomienda la Iglesia Católica. Con esa multitud de estatuas, no necesitan de Dios. Por ello se puede afirmar que la Iglesia Católica promueve la antigua tradición de venerar estatuas. El Dios creador de los cielos y la tierra no es el motivo principal y único de adoración en el templo, sino las cosas creadas por Dios. Cambiaron la adoración al Dios invisible por la veneración de cosas visibles. El templo construido para adorar únicamente a Dios Espíritu, está lleno de innumerables altares para adorar a las estatuas de hombres, mujeres, animales y objetos sagrados. La adoración de esos objetos ahuyenta del templo la presencia de Dios. Este antiguo relato bíblico evidencia que los paganos de la antigüedad tenían dioses y diosas para cada necesidad. Asimismo, la Iglesia Católica venera estatuas masculinas y femeninas de acuerdo al milagro que se desea obtener. Así, por ejemplo, rezan a la estatua de Judas Tadeo, rezan a Santa Catalina de Siena, rezan a Santa Margarita de Escocia, rezan a Santa Margarita de Hungría, rezan a San Lázaro, rezan a San Cristóbal, rezan al Niño Jesús. En su colmo del paganismo, la Iglesia Católica reza a San Longinos, el soldado romano que atravesó con una lanza el costado de Jesús. Estas estatuas e imágenes son solo una muestra del politeísmo de la Iglesia Católica. Las estatuas de vírgenes y santos de la Iglesia Católica son de diferentes países, para que cada país los venere con fervor. Así la Iglesia Católica hundió al mundo en el paganismo antiguo, y consecuentemente, sin la presencia de los mandamientos de Dios, cometieron las más repugnantes prácticas sexuales. Los relatos bíblicos están escritos para prevenirnos de las consecuencias de la perversión sexual que acarrea el pecado de idolatría. En el libro de Sabiduría de Salomón, en el capítulo 14 versículo 12 está escrito: la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión, esa invención corrompió la vida. En el libro de Sabiduría en el capítulo 14 versículo del 22 al 27 está escrito: no les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes. Ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio, uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. En el versículo 27 está escrito: el culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Como se pudo observar, ya desde la antigüedad, fabricar ídolos para adorarlos como dioses, fue el inicio de la perversión del ser humano, que corrompió todo acto de la vida, hasta el punto de practicar los actos sexuales más asquerosos. Por adorar a esos dioses fabricados, surgió el adulterio, el libertinaje, los desórdenes en el matrimonio, la homosexualidad, el lesbianismo, y toda práctica sexual antinatural. Así, los pueblos se hundieron en su maldad. El culto a esos dioses fue el comienzo, la causa, y el fin de todo mal. En la misma perversión sexual terminarán las naciones católicas y paganas por su desenfrenada idolatría. Por ello el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 22 al 24, escribió: creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. En el versículo 24 el apóstol Pablo escribió: por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. En estos versículos el apóstol Pablo afirma que la gente se volvió necia cuando reemplazaron a Dios con estatuas e imágenes. Reemplazaron a Dios Espíritu, con estatuas de hombres e imágenes, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus propias pasiones desenfrenadas. Los hombres y mujeres se entregaron a los desórdenes sexuales.
Mire las flechas de color rojo sobre las fotografías del Vaticano, en la parte superior están 140 estatuas de santos. Cada estatua mide 3 metros y 20 centímetros. Por esa idolatría que la Iglesia Católica promovió en el mundo, Dios abandonó a los católicos y los dejó que sean presas de sus propias pasiones sexuales más asquerosas. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 25 y 26, escribió: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Las mujeres no quisieron tener una relación sexual normal con un hombre, sino que quisieron tener relaciones sexuales entre mujeres. Así surgió el lesbianismo. El apóstol Pablo en el versículo 27 escribió: los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Es decir, los hombres no quisieron tener una relación sexual normal con una mujer, sino que quisieron tener relaciones sexuales entre hombres. Así surgió la homosexualidad. Por estos versículos que escribió el apóstol Pablo, sabemos que el lesbianismo y la homosexualidad surgieron como consecuencia de haber cambiado los verdaderos mandamientos de Dios por mandamientos de mentira de la Iglesia Católica. Cuando reemplazaron al Dios invisible con imágenes divinas de hombres, de mujeres, de aves, animales y reptiles, Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos con actos sexuales contrarios a la voluntad de Dios. Las prácticas sexuales antinaturales son los actos sexuales que van en contra del orden establecido por Dios. Dios creó a Adán, y puso en él un órgano sexual masculino. Dios creó a Eva, y puso en ella un órgano sexual femenino. Por diseño de Dios, estos órganos sexuales cumplen una primera función: servir como órganos de reproducción. Dentro del matrimonio, la relación sexual es el acto en el que, motivados por el amor mutuo, la mujer y el hombre ceden sus órganos para procrear un nuevo ser. Como segunda función, los órganos sexuales sirven como órganos de inmundicia. Tanto en la mujer y en el hombre, estos órganos sexuales sirven para orinar y defecar. Desde que el niño o niña nacen, los órganos sexuales cumplen esta función. Son órganos que siempre están contaminados con el olor de la orina y los excrementos. Por la idolatría en que el mundo está sumergido, en el mundo surgieron prácticas sexuales que deshonran el cuerpo del hombre y la mujer. Hombres y mujeres abandonados por Dios, siendo presa de sus propias pasiones e impureza, promueven el sexo oral, el sexo anal, el sexo con animales, el sexo con menores de edad, el sexo en grupo. Porque, como está escrito en los versículos 24 y 27, por su pecado de idolatría, Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Esa gente abandonada de Dios, practica el sexo de manera antinatural, es decir, de manera diferente a lo establecido por Dios. Esa gente, presa de sus propias pasiones e impureza, practica el sexo oral, sabiendo que los órganos sexuales son órganos de inmundicia. Esa gente no tiene asco de que esos órganos que hace poco estuvieron en el inodoro ahora están siendo tocados con la boca con la que comen. Son gente sucia. Esa gente sin Dios, no tiene asco de practicar el sexo anal, sabiendo que el ano es un órgano que expide excrementos malolientes. Esa gente no tiene asco de tocar esos órganos que hace poco estuvieron en el inodoro. No conforme con esa depravación, se desenfrenaron en las relaciones sexuales con animales, se desenfrenaron con las relaciones sexuales en grupo. Con esas y otras prácticas antinaturales que van en contra de la voluntad de Dios, se contaminaron y deshonraron su propio cuerpo. Esa gente promueve en todos los países la legalización de esos actos sexuales sucios, promueve el libertinaje, y promueve el matrimonio igualitario. Por esa depravación generalizada, hombres y mujeres son arrastrados a provocar y practicar esos actos sexuales depravados.
La moda es un instrumento que promueve esa depravación. Cada vez se diseñan prendas más cortas para exhibir los órganos sexuales. Entre la juventud, es frecuente encontrar mujeres que exhiben su cuerpo con prendas muy ajustadas y cortas. Esa manera de vestir provoca tanto en hombres solteros y casados, el deseo de tener relaciones sexuales por sus nalgas, es decir, sexo anal. Al subir esas fotografías en las redes sociales, la mujer se expone también a la mirada de hombres depravados que manejan el negocio de trata de blancas. Antes de vestirse de esa manera, las mujeres y los hombres deberían recordar que por diseño de Dios, las nalgas son partes del cuerpo que sirven para desechar inmundicia, sirven para defecar. La juventud actual, presa de sus pasiones sexuales más desenfrenadas, pagarán los pecados de sus antepasados que no quisieron obedecer ni cumplir los mandamientos de Dios, por aferrarse a las estatuas que ellos mismos se fabricaron. En el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 5 está escrito: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. La única manera de escapar de esa depravación, es desechar los ídolos y volver a los mandamientos de Dios, orando, adorando y sirviendo al único Dios que creó los cielos y la tierra. Tal como fue al principio de la creación, cuando no hubo estatuas, y Adán y Eva solo hablaban con Yahvé, su Dios. Continuando con el relato, el apóstol Pablo en su carta para los romanos, en el capítulo 1, versículo 28, escribió: ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. A quienes se empeñaron en su idolatría, adorando estatuas de vírgenes y santos, y no quisieron escuchar ni cumplir los mandamientos de Dios, Dios los abandonó a los errores de su razonamiento. Por ello en los versículos del 29 al 31 dice: en ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Para que el mundo no se corrompa en la perversión sexual y moral, Dios dio sus mandamientos. Amigo, abandone la Iglesia Católica y destruya sus estatuas para que no surja el lesbianismo, la homosexualidad, adulterio, la perversión sexual, en sus hijos, nietos y bisnietos. Busque una iglesia cristiana que le enseñe las santas escrituras y cumpla los mandamientos de Dios. Ore en todo tiempo al Dios invisible que creó los cielos y la tierra. Lea continuamente la Biblia porque hay muchas otras religiones falsas como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, pare de sufrir, la iglesia en el nombre de Jesús, y el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Mire en la parte inferior de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar todos los videos que he publicado del pecado de idolatría de la Iglesia Católica. O presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. El profeta Ezequiel en el capítulo 14 versículos del 3 al 8 escribió: Hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón, están apegados a lo que los hace pecar. No permitiré que me consulten. Les dirás pues esta palabra de Yahvé: si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que vaya no más a ver al profeta, yo Yahvé le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos. Porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus inmundicias. Dirás pues esta palabra de Yahvé a la casa de Israel: regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Yo Yahvé, responderé personalmente a cualquier israelita y a cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos que lo inducen a pecar, y que después vaya al profeta para que me consulte. Lo castigaré para ejemplo de los demás y será un ejemplo que no se olvidará.
Lo suprimiré de mi pueblo, y sabrán que yo soy Yahvé. En estos versículos que hemos leído, se observa que en la antigüedad la gente quería una respuesta a las peticiones que habían hecho a Dios. Querían que Dios les responda y les conceda sus peticiones, pero en lo profundo de su corazón tenían su fe en las estatuas que habían tomado como dioses. Por fuera aparentaban que tenían fe en Dios, nombraban a Dios, aparentaban que oraban a Dios, pero por dentro tenían toda su fe en las estatuas que habían tomado como dioses. A sus estatuas las habían puesto como dioses al pensar que podían ayudarles, al pensar que podían hacer milagros, al pensar que podían interceder ante Dios, al pensar que podían hacer cosas sobrenaturales. La Iglesia Católica es fiel evidencia de este paganismo, pues aparenta proclamar la fe en Dios, aparenta que predica el Evangelio, aparenta ser la Iglesia de Dios, pero su misa, sus templos, sus miles de santos y vírgenes, demuestran que su fe está en las estatuas a las que tomó por dioses. Amigo, no se deje engañar por las apariencias. La verdadera Iglesia que fundó el Señor Jesús, predica el Evangelio de Jesús y practica los mandamientos de Dios y de Jesús. Por tener el paganismo en lo profundo del corazón, Dios dijo a esos antiguos paganos: si alguien lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que vaya no más a ver al profeta, yo Yahvé le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos. Dios pidió que renuncien a esas estatuas porque Dios quería recuperar el corazón de ellos. Ellos inicialmente no veneraron estatuas, solo tenían su fe en el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero se corrompieron al adoptar las tradiciones paganas del resto de naciones. Por ello, Dios les dijo: porque quiero recuperar el corazón, que se alejó de mí junto con todas sus estatuas inmundas. Regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Por apartarse de la fe en el único Dios que creó los cielos y la tierra y poner su fe en innumerables estatuas, Dios los iba a castigar. La Iglesia Católica también se apartó de la fe en Dios a una fe pagana. Pues al inicio del cristianismo, ninguno de los 12 apóstoles, ninguno de los primeros cristianos, ninguno de ellos veneró estatuas. Ninguno de los 12 apóstoles llevó amuletos de las estatuas de Jesús crucificado. Los apóstoles predicaban de un Jesús crucificado, pero jamás hicieron estatuas de Jesús. Los apóstoles narraban el padecimiento de Jesús en manos de los romanos, pero jamás rememoraron aquellas escenas como lo hace la religión católica en el Vía Crucis en la Semana Santa. Ninguno de los apóstoles promovió la devoción a María, ninguno de los apóstoles se promovió a sí mismo, tampoco buscaron que los veneren como santos. Pero la Iglesia Católica colocó las estatuas de los 12 apóstoles sobre la Basílica de San Pedro. Esas estatuas son de gran tamaño. Las estatuas de los apóstoles también se encuentran al interior de los templos católicos alrededor del mundo. Su veneración se realiza en diferentes fechas del año, a través de imágenes que traen impreso la oración que se le debe rezar. Por ejemplo, a Pedro le rezan de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, que elegiste a San Pedro como príncipe de los apóstoles y cabeza del pueblo de la alianza, te pedimos por su intercesión que nos concedas un amor profundo a tu Iglesia y a su cabeza visible y tu representante en la tierra, el romano pontífice. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Con imágenes como estas y rezos similares, la Iglesia Católica incentiva rezar a los santos para que los católicos les dirijan sus peticiones. De esta manera los católicos no dirigen sus oraciones a Dios, que puede concederles cualquier petición, sino a las estatuas de piedra y yeso. La Iglesia Católica promueve la fe en los apóstoles de piedra y yeso, pero los 12 apóstoles en vida rechazaron todo acto de veneración hacia ellos. Cuando un hombre llamado Cornelio se arrodilló ante Pedro, Pedro no quiso recibir este acto de reverencia. En el libro de los Hechos capítulo 10 versículos 25 y 26 está escrito: cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. En otro pueblo pagano, la gente quiso ofrecer un sacrificio, una ofrenda al apóstol Pablo. Aquellos paganos veneraban al dios Zeus, y un sacerdote de Zeus presidía en el culto a dicho dios. Por ello, en el libro de los Hechos capítulo 14 versículo 13 está escrito:
incluso el sacerdote del templo de Zeus que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas y, de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. En aquella ocasión el apóstol Pablo rechazó ese sacrificio que le querían ofrecer. En el versículo 15 el apóstol Pablo y su compañero dijeron: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Ninguno de los apóstoles se promovió a sí mismo como ser sobrenatural, ninguno se proclamó como intercesor. Más bien, todos los apóstoles oraban a Dios. Por ello, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 3 versículo 14 escribió: pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia de Dios Padre. Como hemos visto en los versículos anteriores, ninguno de los apóstoles se proclamó a sí mismo como santo o como ser superior. Fue la Iglesia Católica la que corrompió el cristianismo, promovió la fe en los apóstoles de Jesús, y fabricó estatuas de ellos. No conforme con ello promovió la fe en miles de hombres a los que llama santos. Usted puede comprobarlo con cualquier buscador de Internet. Para buscar a los santos que venera la Iglesia Católica, usted puede escribir, oración a San, escriba cualquier nombre masculino y observe en imágenes la oración a ese santo. Mire la oración a uno de esos innumerables santos católicos, San Cornelio. En el colmo del paganismo, la Iglesia Católica promueve aún la fe en aquel soldado romano que atravesó el costado de Jesús con una lanza. Usted puede buscarlo en la Internet, como oración a San Longinos. En la imagen, al lado izquierdo, ese hombre no está con el uniforme romano que vestía el día que atravesó a Jesús, más bien está con una vestimenta griega. Mire la flecha de color rojo, a la izquierda de la imagen, la lanza con la que atravesó el costado de Jesús. Después de mirar las miles de imágenes de santos que se veneran en el catolicismo, se deduce que la Iglesia Católica diviniza a cualquier persona para impedir que oren a Dios. Si le rezan a San Longinos, cabe preguntar a los católicos, ¿qué podría conceder San Longinos siendo que él atravesó a Jesús con una lanza? En vida, ninguno de los apóstoles promovió la fe en ellos, ninguno promovió la fe en las estatuas de Jesús, ninguno de ellos promovió la fe en las estatuas de María. Ninguno de ellos llevó en su mano o en su vestimenta imágenes de Jesús, de María, o de José. Los primeros cristianos predicaron el Evangelio de Jesús en Israel, y en los países paganos. Por ello los libros del Nuevo Testamento rechazan esa tradición. Mientras el Evangelio de Jesús se difundía, los pueblos paganos veneraban estatuas masculinas y femeninas. Esto lo podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 19 versículos del 23 al 41, cuando el apóstol Pablo entró a predicar a un pueblo pagano que veneraba por milenios la imagen de la diosa Artemisa. Los fabricantes de esa imagen provocaron un disturbio para rechazar el Evangelio, pues no querían verse perjudicados económicamente porque la fabricación y venta de la estatua de Artemisa les reportaba las mayores ganancias económicas. En dicho disturbio querían ajusticiar al apóstol Pablo y a su acompañante, porque Pablo decía que Dios no puede ser representado con imágenes fabricadas. Pablo les decía que las imágenes no son Dios. Lo que dijo el secretario de esa ciudad defendiendo a la estatua de la diosa Artemisa en el libro de los Hechos, capítulo 19 en los versículos del 35 al 37 está escrito: al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Estos versículos muestran que dentro de un gran templo los paganos veneraban la estatua femenina de la diosa Artemisa. Es fácil deducir que al ser la diosa de todo un continente, esa estatua estaría ubicada sobre un gran altar, cubierta con la mejor vestimenta, estaría adornada con objetos de oro. Al ser la diosa de un continente, tendría templos y sacerdotes para oficiar su culto en todas las ciudades. Amigo, no olvide que el libro de los Hechos fue escrito 63 años después de Cristo.
Estos versículos demuestran que el Evangelio de Jesús tuvo que abrirse paso por en medio de esa tradición pagana que adoraba a esa estatua femenina de Artemisa. La Iglesia Católica promueve esa tradición pagana de venerar a la diosa Artemisa bajo el nombre de María. El Evangelio de Jesús rechaza toda práctica pagana, por ello los romanos quisieron ajusticiar al apóstol Pablo después que él liberó a una mujer poseída por un espíritu de adivinación. En el libro de los Hechos capítulo 16 versículos del 19 al 21 está escrito: al ver sus amos que con ellos esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal. Y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. Para que jamás se conozca que los apóstoles nunca aceptaron que se les venere, ni se conozca que los apóstoles rechazaron y repudiaron la veneración de estatuas. Para evitar que se conozca que la veneración de esa estatua femenina proviene de la antigüedad, ni se conozca que Pilato sentenció a muerte a Jesús, ni se conozca que los romanos dieron muerte a los apóstoles, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia. En la antigüedad, a quienes leían la Biblia la Iglesia Católica los persiguió en la Santa Inquisición. Actualmente, les dice que leer la Biblia es peligroso porque la persona que la lee se puede confundir o volver loca. A quienes leen y cuestionan la tradición de venerar estatuas, les llama protestantes y herejes. Para que los católicos jamás conozcan estas verdades, en la misa les entregan una hoja de misa, en la que están escritos los rezos a los santos y un calendario para venerarlos devotamente. Así los católicos están ocupados todo el año celebrando novenas y fiestas a sus estatuas. Continuando con el relato del profeta Ezequiel, escrito en el capítulo 14 versículos del 9 al 10, el profeta Ezequiel escribió: si el profeta se deja convencer por esa persona y le da una respuesta de mi parte, es porque yo Yahvé, busqué su perdición. Castigaré a ese profeta y lo eliminaré de en medio de mi pueblo. Ambos soportarán el peso de su culpa, el que consulta y el profeta que sea consultado. Estos versículos quieren decir que si un profeta de Dios, o una persona que habla en nombre de Dios, sea predicador, pastor o evangelista, da una respuesta diferente a lo dicho por Dios, y en su lugar promueve la tradición pagana, Dios lo castigará. Dios castigará al pagano y a la persona que en nombre de Dios promueve el paganismo. Ambos serán castigados. Por ello, amigo, si usted cree en Dios, no permita que ningún papa ni sacerdote católico lo aparte de la fe en Dios. No permita que lo aparten de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 16 versículos del 16 al 19 escribió: tomaste tus vestidos para decorar los altos lugares en los que te prostituías. Tomaste tus joyas de oro y plata que te había dado, hiciste con ellas estatuas de machos con los que te prostituiste. Las cubriste con tus vestidos bordados y depositaste ante ellas mi aceite y mi incienso. Les presentaste como ofrenda de agradable olor el pan que te había dado, la harina flor, el aceite, la miel con que te alimentaba, palabra de Yahvé. En estos versículos podemos observar que desde la antigüedad los paganos decoraban con telas los templos en los que rendían culto a sus estatuas. Además, fabricaban estatuas varoniles con el dinero que Dios les había bendecido en el trabajo, y confeccionaban vestidos bordados a mano para vestir a sus estatuas. A la veneración de las estatuas, Dios le llama prostitución. Dejaron el culto exclusivo a Dios por un culto a todas sus estatuas. En su culto pagano quemaban incienso a sus estatuas. Mire al Papa Francisco quemando incienso a una estatua. Los antiguos paganos también ofrecían como ofrenda el aceite, el pan, la harina, la miel como agradecimiento a lo que habían obtenido en sus cosechas. Mire al Papa Francisco haciendo el rito de la presentación del pan y del vino. Y canta diciendo: te ofrecemos Señor este pan y este vino, te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor. Por todo esto, se puede afirmar que la Iglesia Católica es la más fiel evidencia del paganismo antiguo. El profeta Ezequiel en el capítulo 20 versículos del 5 al 8 escribió: les dirás esta palabra de Yahvé: hice un juramento a la raza de Jacob, el mismo día en que elegí a Israel, me di a conocer a ellos en Egipto y les hice este juramento: yo Yahvé, seré su Dios. Ese día,
mano en alto, juré que los haría salir de Egipto a un país que había seleccionado para ellos, un país que mana leche y miel, el más bello de todos los países. Les había dicho, lancen lejos de ustedes esas cosas que los seducen, no se ensucien con los ídolos de Egipto, yo soy Yahvé su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron lejos de sí a esos ídolos que los seducían, no abandonaron a los ídolos de Egipto. Cuando el pueblo Israel salió de Egipto, en Egipto desde milenios atrás veneraban estatuas de piedra y de metal, estatuas de hombres y mujeres. La salida de Egipto se puede leer desde los primeros capítulos del libro del Éxodo, pero es en el capítulo 20 del libro del Éxodo en el que Dios dio sus mandamientos. Después de sacarlos de Egipto, Dios pidió desechar las estatuas egipcias, porque su veneración mancharía al pueblo con ese pecado. El pueblo no hizo caso y se dejó seducir por esa tradición pagana. Es importante notar que cuando el pueblo Israel salió de Egipto, no existió Jesús, ni María, ni los 12 apóstoles, pero ya existió esa tradición pagana, por eso se puede asegurar que la veneración de estatuas proviene de los países paganos. Esa tradición proviene de miles de años antes que el cristianismo. Por ser una tradición milenial que se transmite de padres a hijos, el mundo se ha dejado seducir y se niega a cumplir los mandamientos de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 22 versículos del 2 al 4 escribió, Hijo de hombre, no juzgarás a la ciudad sanguinaria, Jerusalén, dale a conocer todos sus crímenes. Le comunicarás esta palabra de Yahvé, ay de esta ciudad, Jerusalén, pues adelantó su hora con la sangre derramada en medio de ella, se volvió impura con los ídolos que se hizo. La sangre derramada te ha convertido en culpable, te hiciste ídolos y con ello te has ensuciado. Adelantaste tu hora y el término de tus años, te convertiré en la vergüenza de las naciones, en motivo de risa para todos los pueblos. En los versículos anteriores, Dios le dice a la ciudad de Jerusalén que desechó los mandamientos de Dios y adoptó la tradición de venerar estatuas, ciudad sanguinaria, porque sacrificó a niños inocentes en los altares de sus estatuas. La sangre derramada en aquellos sacrificios la volvió impura, por ello Dios la iba a castigar. Esa tradición de sacrificar niños en los altares de las estatuas es muy antigua, pero actualmente también se realizan sacrificios de niños. Por ello la Iglesia Católica enfrenta demandas por haber realizado sacrificios de niños en el Vaticano. Aquellas demandas son noticia en los medios de comunicación internacionales, pero los católicos se niegan a aceptar esta verdad. Por todos los escándalos sexuales, e idolatría, la Iglesia Católica nunca ha sido ni será la Iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Con todas estas evidencias presentadas, bien dice un refrán popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El profeta Ezequiel en el capítulo 23 versículos del 36 al 39 escribió, Hijo de hombre, no quieres juzgar a Ola, que es la ciudad de Samaria, y a Oliva, que es la ciudad de Jerusalén, y echarles en cara sus crímenes. Han sido adúlteras, sus manos están llenas de sangre, cometieron adulterio con sus innumerables ídolos, hicieron pasar por el fuego a los hijos que me habían dado a luz. Al mismo tiempo que se comportaban así, se dedicaban a manchar mi templo y profanaban mis sábados, inmolaban sus hijos a los ídolos y venían a profanar mi templo. Eso hicieron en mi casa. En los versículos anteriores, Dios llama adúlteras a las ciudades de Samaria y Jerusalén porque abandonaron los mandamientos de Dios y veneraron muchas estatuas. Ofrecieron al fuego sus niños para agradar a sus estatuas. Es decir, abandonaron la fe en el único Dios que creó los cielos y la tierra, y pusieron su fe en sus innumerables estatuas. Cambiaron la fe monoteísta a una fe politeísta. Asimismo, la Iglesia Católica con argumentos filosóficos cambió los mandamientos de Dios e impuso sus 10 mandamientos católicos con el fin de venerar sus innumerables estatuas. Continuando con el relato anterior que se refiere al pecado de idolatría de las ciudades de Samaria y Jerusalén, el profeta Ezequiel en el capítulo 23 versículos del 46 al 49 escribió, sí, esto dice Yahvé, convoquen la asamblea, condénenlas al terror y al pillaje. La asamblea las lapidará y las herirán con la espada, matarán a sus hijos y a sus hijas y quemarán sus casas.
Así pondré término a la degradación en el país, eso servirá de lección a todas las mujeres, para que no cometan las mismas faltas. Haré que tu perdición recaiga sobre ti y cargarás con el peso de los pecados cometidos con tus ídolos, entonces sabrás que yo soy Yahvé. Dios iba a permitir que las ciudades de Samaria y Jerusalén sean quemadas y saqueadas y los niños sean asesinados, porque sus padres habían dado culto a los ídolos. El profeta Ezequiel en el capítulo 33 versículo 25 escribió: les dirás esta palabra de Yahvé: ustedes comen carne sin desangrar, vuelven sus miradas a sus sucios ídolos, derraman sangre, y quieren así poseer ese país. En estos versículos, Dios llama sucios ídolos a las estatuas que veneraron. Por todos sus pecados Dios les anunció el terrible castigo que enviaría contra ellos. Asimismo, la Iglesia Católica venera a esos sucios ídolos, por lo cual será castigada. Con justa razón, refiriéndose al Vaticano, en el libro del Apocalipsis capítulo 18 versículos del 1 al 7 está escrito: después de esto vi bajar del cielo a otro ángel. Era tan grande su poder, que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor. Gritó con voz potente: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas, porque con el vino de su prostitución se han emborrachado todas las naciones, los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Oí otra voz que venía del cielo y decía: aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. A la ciudad del Vaticano le espera la destrucción, Dios ya pronunció la sentencia contra ella, por ello dice: aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos. Este es el momento de alejarse de la Iglesia Católica para no recibir su castigo. El profeta Ezequiel en el capítulo 37 versículos del 21 al 23 escribió: sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron, los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país en las montañas de Israel, un único rey reinará sobre todos ellos, ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías y los purificaré, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios cumplió esta promesa, pues en el año 1948 el pueblo de Dios regresó a Israel, de las naciones a las cuales Dios les había expulsado por su pecado, y les dijo: no se ensuciarán más con sus inmundos ídolos. Desde su retorno, desde que volvieron a Israel, los israelitas dirigen sus oraciones al Dios que creó los cielos y la tierra, porque después de ser castigados aprendieron a obedecer los mandamientos de Dios. El muro de los lamentos es una de las evidencias más claras que los 10 mandamientos de Dios están vigentes, pues allí no veneran estatuas. El profeta Ezequiel en el capítulo 43 versículos del 7 al 12 escribió: hijo de hombre, has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies, allí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel junto con sus reyes no ensuciará más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran. Habían puesto su puerta al lado de mi puerta, sus montantes de puerta al lado de los montantes de la mía, solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre, y los exterminé en mi cólera. Por eso, ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, de tal manera que pueda habitar en medio de ustedes para siempre. Tú, hijo de hombre, descríbele ahora al pueblo de Israel la casa, para que sientan vergüenza de sus culpas y les tomen el peso. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dibujarás la casa y sus dependencias, sus entradas y sus salidas y todas sus decoraciones. Se las darás a conocer y pondrás por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que las observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa: todo su territorio, en toda su extensión en la cumbre de la montaña, es un lugar santísimo. En estos versículos se observa que en la antigüedad, al morir los reyes, pusieron sus cadáveres dentro del templo de Dios.
Esas tumbas ensuciaron el templo de Dios. Solo una pared había entre el templo y sus tumbas. Por eso Dios le dice al profeta: arrojen fuera del templo sus cadáveres para que yo, su Dios, pueda habitar en mi templo. Dios le pidió al profeta que dibuje el templo de Dios y sus dependencias internas, sus entradas, sus salidas, sus decoraciones, y observen que en el diseño arquitectónico de Dios no incluye tumbas al interior del templo. Dios también le pidió al profeta escribir los reglamentos y las leyes del templo para que las pongan en práctica. Todo el espacio físico dedicado a Dios es santo en toda su extensión. Por ello Dios dijo: esta es la ley de la casa, todo su territorio, en toda su extensión en la cumbre de la montaña, es un lugar santísimo. Tal como hicieron los paganos de la antigüedad, así también la Iglesia católica imitó ese pecado al construir tumbas al interior de los templos. Por ello, usted puede observar que se han encontrado cadáveres al interior de las basílicas, catedrales, y en los templos católicos. Incluso en el Vaticano, al interior de la Basílica de San Pedro, está una tumba. Mire la imagen. En la Catedral de Almudena, en Madrid, se observa las tumbas de algunos personajes importantes. También se han encontrado criptas bajo el piso de la iglesia de la Asunción de Valdepeñas. Valdepeñas es un municipio y una ciudad del interior de la península ibérica. Se ha encontrado una cripta en la iglesia de Santa María della Concezione, en Roma. Existen más criptas bajo el piso de la mayoría de los templos católicos. Cuando ingrese a las catedrales, observe las tumbas que están bajo el piso. Los católicos suelen bajar al subsuelo para poner flores a sus difuntos o restaurar las tumbas. Dios pidió al profeta Ezequiel dibujar la casa de Dios para que se lo muestre al pueblo, y saquen los cadáveres para que Dios habite en su templo. Si la Iglesia católica quiere que Dios habite en su templo, debe echar fuera esos cadáveres. Pero la Iglesia católica jamás echará esos cadáveres porque la gente pagó altas sumas de dinero para enterrar a sus muertos supuestamente más cerca de Dios. Amigo, no olvide el requisito que pide Dios para habitar en su templo: esta es la ley de la casa, todo su territorio, en toda su extensión en la cumbre de la montaña, es un lugar santísimo. Por lo tanto, no debe haber sepulcros ni cadáveres dentro del templo de Dios. Y si alguna iglesia tiene sepulcros o cadáveres en su interior, esa no es la iglesia de Dios. Pues Dios no habita en lugares contaminados por cadáveres. El profeta Ezequiel en el capítulo 44 versículos del 10 al 13 escribió: en cuanto a los levitas que se alejaron de mí cuando Israel me dejó para seguir a sus ídolos, cargarán con el peso de su pecado. En mi santuario serán los encargados de la vigilancia de las puertas del templo y mantendrán el servicio de la casa. Degollarán los animales para el holocausto y el sacrificio por el pueblo, estarán a disposición del pueblo para el culto. Pero ya que tomaron para sí el servicio a los ídolos y fueron para la gente de Israel una ocasión de pecado, levanto mi mano para condenarlos, palabra de Yahvé, cargarán con el peso de su pecado. No serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí y tocan las cosas santas o santísimas, quedarán descalificados debido a los horrores cometidos. En la antigüedad los levitas descendientes de Aarón, fueron elegidos para ser sacerdotes al servicio de Dios y enseñar al pueblo los mandamientos de Dios, pero ellos abandonaron los mandamientos de Dios y veneraron estatuas, por lo cual Dios los desechó del sacerdocio. En los versículos anteriores observamos que los sacerdotes de Dios deben estar al servicio exclusivo de Dios. Por estos versículos escritos por el profeta Ezequiel se puede afirmar que la veneración de estatuas proviene de milenios antes del cristianismo. Recuerde que el libro del profeta Ezequiel se escribió entre el año 590 y 570 a.C. En su época no existió Jesús, no existió María, no existieron los apóstoles, no existió el cristianismo. Por ello se puede afirmar que la Iglesia católica no venera a María, sino a esas antiguas estatuas femeninas. En la antigüedad las estatuas femeninas fueron innumerables como las ciudades que existieron. Así también en la actualidad, son innumerables las estatuas de vírgenes y santas que venera la Iglesia católica. Los papas y sacerdotes católicos promueven la veneración de esas estatuas. Por ello sabemos que no son sacerdotes de Dios.
El Papa y los sacerdotes católicos son sacerdotes paganos. Si en este momento usted entendió que la veneración de estatuas es una tradición antibíblica, deseche toda estatua y objeto religioso que tenga en su casa, y pronuncie una pequeña oración para que Dios perdone su pecado. Repita en voz alta esta oración: Padre que estás en los cielos, perdona por no haber cumplido tus mandamientos. En este momento renuncio a toda tradición de veneración a las estatuas. En este momento, Señor Jesús, te entrego mi vida, te invito que vengas a mi corazón, quiero recibirte como mi único Señor y Salvador, y me ayudes a creer en Dios. Desde este momento mi vida te pertenece solo a ti, para servirte predicando el Evangelio y cumpliendo los mandamientos de Dios. Te pido que mi familia también crea en ti, que los salves y les ayudes a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Amén. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y a pedir en oración a Dios, guiado por el Espíritu Santo, y congréguese ahí. Lea continuamente la Biblia porque hay muchas otras religiones falsas como los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, y el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Dios le bendiga.